Gente, estamos de vuelta aquí a Caótico Legal. Pues nos fuimos un rato, un par de años, pero aprovechando que tenemos un nuevo artículo de una de mis clases favoritas, pues pensaba que era buen momento para volver a hablar de ella y revisar pues los cambios que se vienen ya el próximo mes a Pathfinder Remaster. Entonces vamos a empezar a leer y ahorita nos encargamos a revisar un poquito porque a mí me gustan mucho los cambios que vienen. Como dije, es una de mis clases favoritas junto con el Ranger, junto con el Magus. Pues vamos a ver. Es octubre y ya sabes lo que eso significa. Las hojas están cayendo, las especies de calabaza flotan en el viento y Flagelo, conocido como maíz dulce, está apareciendo en las estantes de las tiendas, por lo menos en Estados Unidos. Así que yo, James, estoy aquí para ponerme mi sombrero puntiagudo y hablar sobre las cosas, todas las cosas de brujas que vienen en la remasterización. Como hemos mencionado en algunos de nuestros materiales anteriores, la bruja es una clase que estábamos emocionados de incluir en el primer libro de la remasterización, el Player's Core. La bruja es un tema de fantasía realmente icónico con una tonelada de base histórica y cultural y un arquetipo de jugador popular para muchos personajes. Desafortunadamente también éramos conscientes de que la clase de las brujas no siempre ha hecho lo mejor para estar a la altura de esta fantasía. La remasterización ve a la bruja como una de las clases que más ha cambiado, de manera que bien tiene como objetivo aumentar el presupuesto de poder general de la clase, así como expresar el sabor único de la bruja de una manera evocadora. O sea, van a hacer un cambio, va a sentirse un poquito más acorde a lo que se buscaba que fuera la bruja. En Pathfinder, la característica definitoria de la bruja es su relación con su familiar y su patrón. La bruja no obtiene poder del estudio o de dones inherentes, sino como parte de un trato hecho con una misteriosa entidad patrona, con un familiar mágico. Con un familiar mágico para poder proporcionar poder y asegurarse de que la bruja esté avanzando en la agenda del patrón. Recordar que esta es una traducción hecha automáticamente para no estar yo traduciendo al vuelo. Para resaltar el hecho de que la bruja es el principal usuario familiar del juego, ok, el usuario, los que usan más el familiar. Hemos aumentado las capacidades de su familiar desde su versión original. Ahora el familiar de la bruja gana aún más habilidades, una de las cuales es totalmente exclusiva del patrón. Eso está muy bien porque usualmente cuando creabas una bruja, el familiar pues era únicamente el familiar del wizard o del druida o de cualquier otra clase, pero con más habilidades. Realmente no tenía nada que lo hiciera destacar. Y pues ahora que tú eliges el patrón te va a dar algo que es inherente de ese patrón hacia tu familiar. Anteriormente pues no se veía eso. Anteriormente únicamente te dan los cantrips de brujería, los hexes y ya. Estas habilidades familiares únicas ayudan a expresar el tema del mecenas o Patreon y generan un efecto pasivo cada vez que la bruja lanza o sostiene uno de sus cantrips hexes, o sea, sus no hexagonales hexes. Por ejemplo, un familiar otorgado por el patrón del silencio en la nieve, si está frío al tacto, puede ser de color del hielo o su aliento puede cristalizarse en el aire, por lo que cada vez que lances uno de tus hechizos de hex de sustento, se formará escarcha junto a tu familiar, creando un terreno difícil. Muchas de estas habilidades son fuertes, pero tienen alcances muy cortos de tu familiar, así que asegúrate de mantener a salvo a tu pequeño gato sombra o cuervo maldito con hechizos como el familiar, como el Face Familiar y el Patreon Puppet, creo que se llama, que pueden ayudar a protegerlos del daño o permitirles entrar y salir rápidamente de la seguridad. Hemos aprovechado la remasterización para hacer algunos cambios generales en la calidad de vida de la bruja y hacer que sus habilidades sean un poco más fáciles de usar. Muchos cantrips hexes ahora ya no hacen que los enemigos sean temporalmente inmunes a sus efectos. Esto está muy bien porque usualmente usabas un hex, fallabas en alguna, bueno, fallabas o no fallabas, el oponente acertaba en alguna de sus salvaciones y ya ahí se acabó. Ya no puedes utilizarlo contra ese en específico. Entonces ya quitar esa inmunidad está bastante bien. Eh, ya que sentimos que tener que mantenerlos y tener el límite de un cantrip hexagonal exe por turno, resulta que a tu patrón no le gusta que lo molesten por favor sobrenaturales 3 veces en un periodo de 6 segundos, ya era un límite suficiente para la mayoría de las habilidades. Así es, no todos los cantrips de Witch, no todos los hexes eran poderosos como para justificar que
solo podías usarlo una vez en el combate contra cierto enemigo. Y pues se sentía muy limitante en cuanto, o sea, no te invitaba a usarlos. También ampliamos algunos cantrips de hexes que eran demasiado estrechos, como palabra salvaje, que solía funcionar solo contra animales, hongos o plantas, pero ahora funciona contra cualquier criatura. Y los animales, los hongos y las plantas son especialmente vulnerables a sus efectos. O sea, reciben un buff. Los hexes están muy bien. Realmente sí me emociona mucho porque quiero ver los hexes, quiero ver los de invierno, quiero ver todos los nuevos hexes que van a traer. Porque sí me gusta la temática. Lamentablemente no se siente tan poderosa como para justificar el usar un hex en vez de usar otro tipo de cantrip o otro tipo de hechizo. Pero por supuesto, a medida que tu bruja crece en poder, también puede hacerlo tu familiar, que pueden obtener varias habilidades especiales a través de hazañas de mayor nivel. Algunas de esas hazañas permiten que tu patrón se manifieste a través de tu familiar con un efecto espeluznante. Por ejemplo, la nueva proeza el nuevo Fit, presencia del patrón, el Patriot's Presence, dirige la siniestra atención de tu patrón al campo de batalla, interrumpiendo parcialmente la magia de otros lanzadores de hechizos. Eso está muy bien. Aquí está la presencia del patrón, es de nivel 14, entonces esto ya es bastante niveles altos. Tu patrón puede dirigir su atención a través de tu familiar y su mera presencia se convierte en un peso ominoso en las mentes de otros seres para distraerlos y borrar su magia. Su familiar, tu familiar obtiene la siguiente actividad. La presencia del patrón son 2 acciones, es un aura y es una vez por hora. Un peso palpable se extiende desde tu familiar en una emanación de 15 pies. Los enemigos que entren o comiencen su turno dentro del aura deben de tener un éxito en una salvación de voluntad contra tu CD de hechizo, tu clase de dificultad de hechizo, o quedar estupefactos 2 siempre que permanezcan dentro del aura, o estupefactos 3 en un fallo crítico. El aura dura hasta el final de tu siguiente turno, pero su familiar puede sostenerla hasta 1 minuto, o sea, con una sola acción. O sea, tú le activas la presencia del patrón con tu familiar. Por ese turno le da 15 pies. Siguiente turno tienes que darle la orden a tu familiar de que mantenga esa presencia del patrón, esa Patron's Presence, durante este turno. Y el familiar debe gastar una acción para eso. Más allá de algunas de estas hazañas que se apoyan en el lado de Pathfinder de la mitología de las brujas, también queríamos volver al rico folclore de las brujas en todo el mundo y basarnos en esto cuando les dábamos a las brujas las demás hazañas, y están obteniendo un buen número de ellas. Sería negligente de mi parte no mencionar a mis colegas muy brujos, Simon Disaye, seguramente es mal pronunciado, y Shane Snow, quienes se basaron con un profundo conocimiento de la magia popular para sugerir las semillas que se convirtieron en habilidades como el cuchillo ceremonial, que permite que un cuchillo o una daga dirijan las energías mágicas como una varita mágica. Los nuevos dientes de hierro, armamento de la bruja, complementa las uñas sobrenaturales y los cabellos vivos, o sea, tener más opciones para cuerpo a cuerpo. La escoba de la bruja, que permite ungir una escoba con ungüentos voladores para transformarla en una escoba voladora que puedes montar por el cielo nocturno. Esto también funciona con un bastón, un arma de asta u otro objeto parecido a una escoba. No digo que haya inspirado a Singularium, pero estoy diciendo que el libro te da lo que necesitas para vivir tu mejor vida, de Mary Sanderson. Y con eso creo que es hora de que me meta en mi cabaña de la bruja y use su nueva opción de salto para girar 3 veces y lanzar un teletransporte de rango 10. Ahora los hechizos no son de nivel, son de rango. Ten cuidado de no ser maldecido por ahí y mantén tus ojos de Tritón en este espacio para obtener más noticias de remasterización. La sombra permanece proyectada, James Case. Pues sí, la bruja anteriormente siempre ha sido una clase que se maneja más hacia el familiar en cuanto a Pathfinder segunda edición, y tiene el uso de hexes. Es una clase bastante interesante, pero en muchas de las ocasiones se sentía como un wizard con un familiar ligeramente más fuerte, y era más fuerte que el wizard en cuanto a la parte del familiar, pero en todo lo demás era casi lo mismo, excepto por la tesis. No tenías la tesis, por lo tanto no tenías el hechizo más fuerte, no tenías la habilidad, que ahorita se me olvida la habilidad, pero el recuperar tus spell slots utilizando una habilidad, etc.
una de las cosas más usables de la bruja era tener el hex de Cackle, y podías recuperar sostener un hechizo de manera libre. Entonces eso permitía a un juego de estar invocando más, usar los hechizos de invocación para poder tener dos criaturas en el campo al mismo tiempo. Y a niveles altos incluso con un Cackle podrías sostener todos los hechizos, y eso te permitía tener otra vez tus 3 acciones para poder hacer otra invocación y tener incluso 3 invocaciones en el campo. Era un juego muy meta, era mucho de lo que se hacía, no era tan divertido, y sí se sentía un poquito la falta de esta presencia de la bruja en cuanto a sentido de diferenciarse un poco más del Wizard. Pero bueno, aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado y vamos a seguir tratando de leer videos. Hay otros dos artículos que me gustaría leer, que son el del Ranger y un artículo que salió hoy para el modo de encuentro. Muy bien.